Bien, buenas tardes. Vamos, por favor, a historia. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos a historia, por favor. Página número 5, tema número 4. Buenas tardes, profesor. Bolívar, dictador del Perú. Buenas tardes. Bien. Página número 5, tema número 4. Bolívar, dictador del Perú. Bien. Vamos a ver. Por favor, Dana, te escuchamos. Empieza, por favor. En 20 de septiembre de 1822 se inaugura el Congreso Constituyente bajo la presidenta del cura Francisco Javier Luna Pizarro. La mayor parte de los congresistas eran abogados, 28 curas, 26 médicos y solamente 5 militares. El primer día se dedican a establecer la forma del gobierno. Por un lado estaba la tesis de San Martín de una de gobierno, por un lado estaba la de San Martín de una monarquía constitucional y por otro la de José Faustino Sánchez Carrión de una república constitucional. Al segundo día del Congreso, los diputados se decidieron por la forma republicana por estos ciudadanos iguales que todos ante la ley. Esta constitución establece de que el presidente de la República era elegido por 4 años por el Congreso. Sin ser otro dato interesante a ver, cuidado, Danae. Ahí dice por el Congreso, sin ser necesariamente congresista. Sin ser necesariamente congresista, ¿a quién se sometía? Ya, a ver, Ángel, continúa la lectura, por favor. Ya. El otro dato interesante de esta Constitución es sobre la participación de la sociedad. Las corrientes del pensamiento filosófico político de la época no eran partidarias del voto universal, como ya lo había hecho la Constitución de Cádiz de 1812, al eliminar a los pardos y a los indígenas del derecho al voto, pero la Constitución peruana de 1823 otorga el voto a todos, indígenas incluidos, menos a las mujeres y a los menores de edad. El 2 de septiembre de... Sigue. El 2 de septiembre de 1823, el Congreso Constituyente peruano nombra a Bolívar suprema autoridad, y el 11 de noviembre, un día antes de proclamar la primera Constitución de la República Peruana, el Congreso Constituyente decreta la suspensión de todos los artículos de la Constitución que se
opongan a los deseos de Bolívar. No podía tener la Constitución de 1823 menos vida propia. Murió el día antes de nacer. Ha ido más. Entonces, vamos a traducir esta lectura que han hecho sus compañeros en palabras sencillas. El Congreso que generó Bolívar iba a decidir y decidió primero que el gobierno iba a ser una república, no una monarquía con un rey que gobernara con un Congreso como quería San Martín, sino que se hizo, ¿no?, una república. Y para una república tenía que crearse una constitución, la constitución del año de 1823. Dice que fue tanto el poder de Bolívar y la presión por liberar el Perú, porque los españoles estaban en la sierra, que en ese momento Bolívar toma el poder como dictador y el Congreso, ¿no?, por obvias razones le da el poder. La constitución que se hizo en el año 22 tenía que ser promulgada el 23. Según la fecha que está en nuestra lectura, claramente dice, ¿no?, el 11 de noviembre. Fue la fecha clave, porque la Constitución se publicaba el 12, y un día antes, el 11 de noviembre, Bolívar toma el poder como dictador, y lo primero que dice es que esa Constitución no vale, la que vale es la que él va a hacer. Así que fue la Constitución más rara que tuvimos, porque ni siquiera se publicó, ni siquiera nació y murió antes de nacer. Cosas del destino. Empezaría la dictadura de Bolívar en ese entonces. Dice, hasta marzo de 1824, Bolívar se dedicaba a la formación del ejército patriota, junto con Antonio José de Sucre, Córdoba y Lara. Con la mar al mando, las tropas peruanas empezaban el 6 de agosto en Junín. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Son Estamos con derrotadas historia. por primera vez, sí, las tropas españolas en Junín, que serán definitivamente derrotadas en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, un 9 de diciembre de 1824. Un año y 3 meses después de que Bolívar llega, se termina el virreinato del Perú. En un año y 3 meses, acaba con los españoles. Junto a él, junto al final del virreinato, acaba también el fin de la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque Bolívar tomaba el poder. Este genio militar, este libertador, este emancipador peruano, ¿ya? ¿Quién sabe qué más hubiese tenido? Dice, ¿no?, por saber Dios, cuántos años más si él lograba todo lo que quería. Pero para Bolívar, el poder militar comenzaba a tener problemas. Como dictador tenía que manejar todo el poder. Y era tanto el poder que él mismo no lo podía concentrar. Empezaron los levantamientos en el norte, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Ya no querían a Bolívar, ya no querían a los líderes que había mandado representando. Entonces comenzaba a decaer su plan de unir el Perú, de hacer un Perú unido con otros países, una confederación. Comenzaba a perder. Eso es lo que le pasó a nuestro amigo Bolívar. Bien, pueden ir repasando un poco la lectura. Voy a pasar lista porque ya ha pasado 10 minutos de que empezamos la clase. Así que vamos a pasar lista los pocos que estamos para que no haya ningún problema. ¿Dónde están? Acá están, quinto grado. Bien, estamos en historia, página número 6. Número 6, confírmame. Historia, página 5. Página 5 dicen, bien, gracias. Bien, historia. Sí. Atentos, por favor, a la asistencia. Barrera Peña. Presente, profesor. Muy bien, Dionisio Abad no está. Herrera Nacimiento, sí está. Presente, profesor. Mayhuire Flores, también. Melo Rixe, Presente, profesor. no está. Mayhuire sí. Méndez tampoco. Polo tampoco. Quispe tampoco. Ramos Flores tampoco. Reate y Calderón tampoco. Sabino Ventura no está. Sibipau Carguacho no está. Ventura Guaña. Presente, profesor. Correcto. Bien. Gracias. Están presentes la gran mayoría. Listo. Entonces vamos ahora, para poder entender cómo fue el gobierno de Bolívar, ya hay que compartir un video para comenzar a reflexionar un poco de esto, para terminar respondiendo nuestra pregunta que tenemos ahí, que es muy importante. A ver.
¿Dónde está el videíto? Por acá lo había dejado. Perdón. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos, recuerda, viendo la lectura, ¿no? Bolívar, dictador, ¿no? El dictador Bolívar. Bien. Vamos a ver. Lo que sí dijimos en la teoría fue importante, ¿no? Te comenté también en lo que es nuestra teoría, prácticamente, ¿no? Cómo se crea Bolivia a partir del gobierno de Bolívar. Bien, vamos a ver. Acá está. Un video de la Universidad Católica del Perú. Vamos a compartirlo en la pantalla. Param, param, pam, pam. Listo. Voy a compartir el audio. Conozcamos un poco más de Bolívar. Bien, está la pantalla ahí, la vemos y empezamos. Bolívar pertenecía a la clase alta. Había nacido en el seno de una familia terrateniente. Eran grandes hacendados. La familia exportaba cacao, que por aquel entonces era el gran negocio de Venezuela con el mundo. Incluso tenía esclavos en sus propiedades. La vida personal de Bolívar es bastante novelesca, ¿no? Es una vida de un niño que nació millonario, muy rico. Desde muy temprano los padres Bolívar murieron, fueron educados por su abuelo y por su tío. Se casa muy temprano y la joven a la que ha desposado muere casi inmediatamente. A continuación se va a Europa, hace un recorrido acompañado por un maestro, un famoso maestro por Europa. Simón Rodríguez, intelectual caraqueño, ilustrado, con una serie de ideas bastante peculiares. Y en ese recorrido pues va a los lugares simbólicos de la Revolución Francesa, del despertar de las luces, y en unos y otros va compenetrándose con el espíritu liberal que venía de Europa revolucionaria de aquellos años. Bien. Esa primera parte, mira cómo marca la historia de Bolívar. Joven, huérfano, se casa joven, pierde a su esposa, a su amada, sin embargo tiene mucho dinero. Un gran personaje, bien educado, bien estudiado, militarmente, un gran profesional, nada que dudarle, y dice, ¿no?, que su maestro lo lleva a Europa, a Francia. Ve todas las calles y ve el inicio de la Revolución Francesa. Así como en el Perú, está bien, queríamos liberarnos del rey de España, lo mismo pasaba en Europa. Los mismos españoles, los mismos franceses querían liberarse de sus reyes y Francia lo logra. Toda esta idea que hace Napoleón Bonaparte en Francia, Bolívar trata de imitar. Y Bolívar toma a Napoleón como su héroe, como su admiración, como su ídolo. Yo quiero ser como él, decía Bolívar. Justamente, ¿no? Participa de esta idea, pero él decía en América, ¿no? Yo tengo que liberar mi América. Justamente así nace la idea de Bolívar, un soñador, un visionario. Su vida infantil, adulta y anciana se vincula mucho, pero no está confirmado, ¿no?, con un libro que trata de un niño que le ponen el libro de El viaje o un viaje, que trata la historia de un niño que le dice el niño Goyito, que era un niño millonario, incluso un anciano millonario. Muchos de los autores, ¿no?, historiadores, vinculan este libro, Un viaje, con Bolívar, porque coincide mucho con su historia de la vida. Casualidades del destino. Seguimos.
hace un famoso juramento ante las montañas de Roma de consagrar su vida a la emancipación latinoamericana. Rodríguez tiene un gran impacto en la vida de Bolívar, es el que lo acompaña al Monte Sacro a jurar por la independencia. Cuando comienzan las guerras por la emancipación, viene un periodo que se denomina de las juntas. La mayoría de los hispanoamericanos no creían en la independencia, se creían súbditos de Rey de España. Hasta 1808, 1810, que hay todo un proceso y hay un cambio de actitud frente a España en relación a la élite criolla. Participa con este espíritu de la primera aventura revolucionaria en tierras de América, dirigida por Francisco de Miranda, y donde se reparte el folleto del sacerdote jesuita peruano Vizcardo y Guzmán, la carta a los españoles americanos. Sin embargo, Miranda fracasa y Bolívar va a huir, va a estar en Jamaica, va a estar en Haití. Una vida de militar luchando, y muchas veces de perdedor y rearmando su ejército, un hombre vinculado al ejército, gran estratega, gran intelectual. Como Bolívar es alguien que sabe levantarse una y otra vez de la derrota. Nunca pierde del todo, parece completamente desbaratado y tiene fuerzas y energías para reaparecer en un segundo escenario. Es ejemplo de persistencia y finalmente obtiene la victoria luchando entre Colombia, las actuales Colombia y Venezuela. Hay un famoso cruce de los Andes, en un momento que cruza de Venezuela a Colombia, que es fundamental porque implica que posteriormente gana la batalla de Boyacá y a partir de la cual se inicia las victorias de la independencia de Colombia y Venezuela. Para los peruanos, hablar de Bolívar, nuestro libertador también, como San Martín, ¿no? El acto de dictador fue lo que malogró su imagen. Mira, estos historiadores peruanos de la Universidad Católica te comentan, ¿no? Bolívar también hizo lo mismo que San Martín. Atravesó los Andes de Venezuela a Colombia. Nada que envidiarle a San Martín de esa época. Y a diferencia de San Martín, ¿no? Nuestro amigo Simón Bolívar tuvo grandes batallas. Perdió. Fue expulsado a Haití y a Jamaica incluso, huyendo, ¿no? Porque su maestro, el primer iniciador de esta revolución colombiana, ¿no? Falló, Miranda falló, el que empezó todo, ¿no? Y Bolívar perdió también, pero se reagrupaba. Volvía y perdía, y se reagrupaba. Volvía y perdía, y se reagrupaba. Tenía constantes derrotas, pero no se rendía. Ojo, no se rendía. Él tenía la idea, ¿no? De su sueño de juventud, ¿no? De liberar Sudamérica. Esa terquedad o esa perseverancia, que es la palabra correcta, hizo que Bolívar lograra su objetivo. Luego prolonga su victoria hacia el actual Ecuador en la batalla de Pichincha y en ese momento está listo para el último virreinato que quedaba, que era el virreinato del Perú. En esas circunstancias, San Martín, que estaba en el Perú, va a Guayaquil, donde estaba Bolívar, a un encuentro. Nunca fue claro en qué quedaron, pero los hechos son muy concretos. San Martín se retiró y Bolívar vino al Perú. Dentro del Perú, su gobierno fue una dictadura, el momento era difícil, toma del poder con mucha fuerza. Bolívar no se llevó bien con la élite peruana, no le tenía aprecio y quiso poner orden. Se peleó con Riagüero, se peleó con Torre-Tagle, fusiló a algunos nobles. Y tiene como secretario y ministro principal a un peruano de primer nivel, como es José Faustino Sánchez Carrión, que en realidad es el organizador civil de la victoria. Pero el plan de Bolívar era otro, ¿no? Era formar la Confederación de los Andes, en la cual la idea era partir el Perú en dos. Él pensaba juntar Venezuela, Colombia, Ecuador, que era la Gran Colombia,
y Perú. Y Perú en ese entonces, a inicios del 19, era el gran país, el más rico. Lima era la ciudad más poderosa, entonces era una forma de anular al Perú dentro de la Confederación de los Andes. Fue un hombre que creó un culto alrededor suyo, que hasta hoy día perdura, por lo menos en Venezuela y en Colombia, y se ha convertido como en un arma ideológica muy interesante. Bolívar en el Perú es importante porque tiene la decisión de llevar a la victoria. Muy bien, muy buen libro, muy buen reportaje. Como te decía, una vez un alumno me dijo, profesor, usted parece que está en contra de Bolívar. No, jamás. Es un gran estratega, un gran militar. Falló en algo que era importante. Eso es lo que yo no voy a desmerecer. ¿En qué falló, profesor? ¿Tú te acuerdas por qué San Martín se fue? San Martín se fue porque no lo querían, ¿no? Lo que San Martín quería, los peruanos dijeron, no, a mí no me parece. Y Bolívar, sabiendo esto, ¿no? En vez de llegar a un acuerdo, ¿no? En vez de ordenar las cosas, lo tomó a la fuerza. Era como si cambiáramos de un rey por otro, ¿no? Ahora este rey era de acá. Dictador, mató gente, como dice, ¿no? Desapareció gente que estaba en contra de él. Las dictaduras nunca llevan a nada. En ningún momento, muchachos. Nunca. La libertad sobre todo. ¿Y por qué lo digo? Porque Bolívar, como te dije, ¿no? Su sueño era la libertad, ¿no? Un país, una América libre. Y no es posible que venga él a faltarle a su idea, ¿no? Y ser un dictador. No tiene sentido, ¿no? Como que tú digas, yo no voy a hacer eso. Eres presidente y lo haces. No, total. ¿No dijiste que no? ¿Qué pasó? Es lo que pasó con nuestro amigo Bolívar. Tal vez el poder, ¿no? O tal vez las circunstancias. ¿Quién sabe? Tantas cosas en realidad que uno no sabe, como dice, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar en la cabeza de la gente? Es lo que pasó con Bolívar. Pero nadie niega que logró la independencia, ¿no? Y como te dice, ¿no? Era una persona muy perseverante, pero también dicen muchos autores con mucho ego. Él, yo, decía él, ¿no? Por eso es que en el Congreso tenemos una estatua inmensa de él en la puerta del Congreso. Y Buenas por, tardes, profesor. buenas tardes, hija. Página 5, historia. Y por eso y por ley no podemos sacar esa estatua. Para que, como dice él, ¿no? Todos lo recuerden. Y como dijo el autor, en Colombia y en Venezuela se llaman, ¿no? La República Bolivariana del Venezuela. Es Bolívar, sus ideas no solamente es una forma de gobierno, es una religión. Lo endiosan a Bolívar, ¿no? De tal forma, ¿no? Que es su principio de ellos. Y a muchos países tal vez hay cosas acertadas, ¿no? Hay cosas negativas también, pero bueno, ¿trató de organizar el Perú? Sí. Un error también que cometió Bolívar, ¿sabes cuál fue? Que iba a quitarle a Lima el poder que tenía como capital. Ahí creo yo también que falló. Si imagínate que Ángel es el presidente del salón, ¿no? Y como presidente tiene autoridad. Y yo le digo, ¿sabes qué, Ángel? Ya no va a ser el presidente del salón, sino que el salón lo voy a dividir en dos, en hombres y mujeres. Y el presidente de los hombres va a ser Yosemir y el presidente de las mujeres va a ser Cristel. Y Ángel va a decir, y yo, profe, yo fui elegido presidente, y yo, no, tú ya no tienes poder. No, a nadie le gusta eso, ¿no? O sea, me cambian por dos todavía y pierdo, no. Es lo que pasaba con la gente limeña, no quería eso. Lima era la potencia. Y sin españoles, uy, teníamos todo. Y viene este extranjero y nos quiere sacar. No, pues, así no es. Es lo que pasó. Bien, vamos a ver, ¿qué opinamos de este texto? Acá lo vas a poner tú. Esa va a ser tu tarea. ¿Ya? Habiendo visto esto, aquí vas a responder. ¿Qué piensas? No me pongas una sola línea. Ponme algo bueno. ¿Ya? Ponme tú qué es lo que piensas sobre Bolívar, ¿no? ¿Hizo bien, hizo mal? ¿Qué te pareció habiendo visto el reportaje? Igual voy a compartir el link del video para aquellos que quieran volver a verlo y entender, comprender algunas cositas. Y luego vamos a hacer esto de acá. La tarea para el cuaderno, tarea número 4, investiga el significado. Profesor, usted ya parece RB.
de las palabras subrayadas. No, no es eso, hijo. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de ustedes tienen todavía la dificultad de la lectura. Y necesito que por favor practiquen esa lectura, que practiquen la forma de leer. Así que la única forma de aprenderse las palabras es conociéndolas. ¿Qué más que su significado? Por lo tanto, tienes que hacerlo. La próxima, dime, perdón, se movió la pizarra. Perdón. Subrayado. La letra. Sí, ahí están subrayados. Voy a ponerlo de nuevo para que puedan verlo. Primero copien la tarea para que tengan ahí, ¿ya? Y ahorita vuelvo a la pantalla para que vean qué palabras están subrayadas. No te preocupes. Fecha de trabajo, el día de hoy, estamos 2 de septiembre. Y fecha de entrega, una semana, ¿te parece? 9 de septiembre. 9 del 9 del 21. Bien. No voy a borrar. Me avisas, por favor, cuando termines de copiar para pasar, para los que quieran ver qué palabras van a subrayar. Bien. ¿Me avisas? Profesor, ya terminé. Ya. A ver. Volvemos entonces en un momento con la tarea. Vamos a pasar a las palabras para que puedas verlas, ¿ya? La voy a poner acá. Perdóname. Ahí están las palabras. A ver, subráyelas. Son en total 1, 2, 3, 4, 6, 10, 14 palabras. Subráyelas. Bien. Entonces, la pregunta Ya terminé, 1. profesor. Bien. Subraya bien las palabras y me avisas. Bien. Bien, espero. Me avisas. Listo, ya terminé, profesor. Muy bien. Ya terminé, profesor. Listo. Profesor, la tarea no lo copié. Ahorita bajo la tarea. Quiero que subrayen bien las palabras. Bien. Voy a bajar a la tarea. Bien, ahí está la tarea para los que quieran copiar. Dice, subraya las palabras ahí en la tarea. Investiga el significado de las palabras subrayadas en el texto. Ya. Bien, 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 bien. Quien ya terminó puede ir saliendo. Eso es todo por el día de hoy.